Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. El programa de hoy tiene dos facetas importantes. Uno, que se va a repartir entre derechos humanos, un poco la situación de frontera en esa lucha que el gobierno viene realizando a través de uno de sus más importantes altos funcionarios, algunas visitas sobre resumen de derechos humanos en el exterior, el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a caminar en este sendero en esta oportunidad. Francisco Barbosa, Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Julio, es un placer como siempre estar acá y contarles un poco cómo vamos en este ejercicio de gobierno y cómo hemos venido enfrentando de manera muy férrea, muy firme y muy clara los diferentes temas que ameritan discusión nacional. Yo quiero que iniciemos hablando de derechos humanos, pero en un sentido también, porque ese es un amplio espectro el que usted viene manejando, porque viene haciendo un recorrido muy preciso sobre fronteras, comunidades indígenas, porque el tema del ELN y el tema también de facciones de FARC, pues han generado también una serie de discusiones frente a temas de frontera. Pero comencemos hablando de ese recorrido. ¿Qué ha encontrado usted novedoso frente a comunidades indígenas, frente a situación de frontera? Bueno, mire, hemos hecho un trabajo muy arduo en los últimos 7 meses, en el caso mío como consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, en los diferentes territorios, en las ciudades intermedias, en las ciudades principales, en lo que yo llamo las ciudades nodo, es decir, aquellas que aglutinan 15, 20, 30, 40 municipios con sus ventajas, con sus problemas, y he venido conversando con estas comunidades de forma masiva. El trabajo ha sido integral, haciendo no solamente una interlocución entre el gobierno nacional, el gobierno local, sino al mismo tiempo haciendo un trabajo conjunto en temas de la forma de materializar los derechos humanos, Julio, que no son otros que la educación, salud, temas sociales, etc. Verdadera presencia de Estado, lo que diríamos. Está generando, digamos, una presencia interesante. Esto me ha llevado a mí a varias conclusiones, pero una de esas conclusiones está en que no es posible gobernar sin entender las necesidades de las gentes, de las personas que están en esos lugares. Ahí hay un factor tremendamente importante, y es que la gente tiene unas preocupaciones locales y unas preocupaciones que al mismo tiempo trascienden los grandes debates nacionales. Cada vez que yo voy a los territorios, y lo hago de forma permanente, yo estoy el lunes y martes en la ciudad de Bogotá y normalmente estoy saliendo a los territorios, cada vez que llego a Bogotá yo veo unos grandes debates que no coinciden con lo que está ocurriendo en los diferentes territorios. Las preocupaciones de las personas no se dan en torno a esas grandes elucubraciones teóricas que se manejan en ciertos escenarios. Las elucubraciones de la gente son: ¿qué hacemos con este barrio que no tiene agua? ¿Cómo resolvemos un problema de luz? ¿Qué hacemos con este polideportivo? Cosas que realmente tocan al corazón de la gente. Y creo que allí es donde nosotros tenemos que enlazarnos con las poblaciones, trabajar con nuestros alcaldes, con los gobernadores, con todas las autoridades, con los personeros, en el caso mío, que son los defensores de derechos humanos de las poblaciones, y tratar de articular unas políticas integrales para que el país pueda resolver los diferentes temas. Tal vez en alguna ocasión habíamos hablado a propósito de ese tema, de los efectos negativos del narcotráfico, minería ilegal y esas cosas. ¿Cómo se observa ya un poco más entrando en el detalle esa experiencia de haber visitado esas regiones? Mire, yo vuelvo y digo, Colombia es un país que tiene 32 departamentos. Es un país que cada departamento, y yo diría más allá, la estructura geográfica del país ni siquiera responde a la forma como vemos los departamentos. Se maneja a través de regiones, pero muchas veces se maneja a través de ciudades nodo, como yo le estoy diciendo, y cada una de esas entidades tiene unas dinámicas sociales, de violencia, territoriales, etc. Cuando hablamos del narcotráfico, cuando hablamos de la minería ilegal, estamos hablando de unas zonas del país. No todo el país, porque todo el país no tiene, digamos, en todo el territorio nacional usted no encuentra las mismas dinámicas. Lo del Bajo Cauca, por ejemplo. Bajo Cauca tiene un gran problema, que es una ruta de narcotráfico. Una ruta de narcotráfico. Caucasia es el centro de ese corazón, que es la capital del Bajo Cauca, en el norte de Antioquia, y usted termina viendo cómo
termina esa ruta llevando a Montelíbano, Córdoba, llevando posteriormente salidas y diferentes rutas por Córdoba y por Sucre hacia el Pacífico, generando múltiples problemas. Si lo vemos desde el punto de vista de Tumaco, pues hay una proliferación de hoja de coca muy grande. Tenemos más de 25.000 hectáreas de coca en esa región, ni hablar del Bajo Cauca. El Cauca, tiene también problemas muy graves, Julio, y yo le doy algunos datos. Tenemos información, o las informaciones que ya se tienen sobre estos temas están llevando a que casi 18.000 hectáreas de coca estén en los parques nacionales, a que más de 20.000, claro, a que haya sembrados de coca en los resguardos indígenas. Y obviamente es necesario también estructurar una política, claro, una política para entender la dinámica de la coca en el territorio. Por ejemplo, hay grandes cultivos industriales en la zona de Putumayo ya y en la zona de Cauca, en la zona de Nariño y posteriormente cuando usted toma todo el eje Pacífico, el andén Pacífico encuentra eso ya, por ejemplo, en las cuencas donde yo estuve, en la cuenca de Cacarica o en la cuenca de Salaquí o en la cuenca del Troandó cerca de Río Sucio, usted está encontrando ese tipo de cosas. Entonces yo digo, hay diferentes problemas en diferentes territorios. El Catatumbo tiene también ese problema. El ELN y todas esas cosas. Pero ahí, por supuesto, mire, yo le voy a decir una cosa después de esa explicación que le di. Al mismo tiempo la minería y la minería ilegal. En algunas zonas, por supuesto, en los ríos, nuestros ríos son Potosí, como decía el Quijote, como decía Cervantes en el Quijote, son un Potosí de oro en diferentes lugares. El Cauca, tenemos problemas en el río Nechí, tenemos problemas en el río Atrato, por ejemplo, tenemos problemas en el río San Juan, tenemos problemas en el río Sipí, en el río Timbiquí, todos territorios recorridos por mí, y todos esos territorios son problemáticos por el tema de la minería ilegal. Esa minería ilegal más el narcotráfico están generando lo siguiente. Primero, que no se está, que esas rentas ilegales están tratando de ser capturadas por criminales. Entonces, aquí no hay ningún conflicto armado en este momento político en el país. Aquí no existe ese tipo de cosas. Lo que está existiendo hoy, y estoy hablando de hoy, está existiendo básicamente unas estructuras criminales. Llámese ELN, llámese Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llámese los derivados, los caparrapos en la zona del Bajo Cauca, llámese el Clan del Golfo, que no son otra cosa que un grupo de extorsionistas en esas zonas que básicamente están cobrando por pasar los dineros ilícitos y esas rentas ilegales hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. Creo que ahí está el gran reto de todo esto. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que quitar o hay que atacar esas rentas ilegales. Si usted no ataca las rentas ilegales, los discursos de convivencia y paz son una entelequia, Julio, no sirven. Es decirle mentiras a la gente. Aquí no se puede resolver un problema de ese nivel de complejidad simplemente sacando banderas y diciendo voy a poner papeletas para defender la paz en octubre. Es que la paz se defiende con legalidad, se defiende con Estado de Derecho, se defiende con autoridades en los territorios, con nuestras fuerzas militares y fuerzas de policía, que son nuestros defensores de derechos humanos en el país, con una política de derechos y deberes humanos en los territorios. Eso es lo que hay que hacer. En ese momento se van a normalizar los territorios. Pero mientras tanto, aquí nosotros haciendo grandes debates teóricos, absolutamente elevados, sobre conceptos a las poblaciones y mientras tanto las poblaciones están sufriendo el embate de los violentos en diferentes lugares del país. A eso hay que establecer estrategias y hoy hay estrategias desde diferentes frentes como lo ha presentado el presidente de la República en los últimos 2 meses. La gente se está preguntando hoy si esa lucha contra esos grupos se está perdiendo, se lo digo por críticas que se generan, y si realmente hay una forma de combatir eso que usted ha mencionado. ¿Dónde está la plata? ¿En dónde termina? ¿Quiénes son los responsables de quienes al final se termina quedando con la plata? Porque son los que empujan el mercado de todas esas cosas. Ese panorama, ¿qué medida tendría para solucionar? Mire, yo creo que hay varias medidas. Las medidas que ha tomado el gobierno nacional son interesantes. La primera de ellas es el seguimiento permanente en los territorios para todo lo relativo a la criminalidad de lo que se ha denominado líderes sociales. Ese es un tema clave, Julio, pero yo quiero hacerle la siguiente reflexión a la audiencia.
Con las clasificaciones que tenemos hoy para definir qué es un líder social, ese es un primer punto. Estamos llegando a 10 millones de líderes sociales en Colombia. 10 millones de líderes sociales en Colombia. De una población de 40 millones. Bueno. En una población, la cuarta parte de la población colombiana es líder social. Entonces, un poco para entender de qué estamos hablando y qué dinámicas estamos enfrentando. Entonces, por supuesto, hay una preocupación. Estamos yendo a los territorios. Estuvimos en Caucasia, estuvimos en San Vicente del Caguán, estuvimos en El Salado, estuve en el Chocó, estuve en Río Sucio, estuvimos en Cartagena del Chairá, en La Macarena, en San José del Guaviare. Yo me fui a la comunidad de Paz y a la comunidad de Apartado, a San José de Apartado, no la comunidad de Paz, a San José de Apartado, a conversar sobre todos estos temas con la gente. Estuve en Ocaña. Ocaña es la puerta del Catatumbo, al lado de San Calixto, de Convención, de Teorama, que son los sitios donde se está presentando todo este tipo de delincuencia por parte del ELN y de otros grupos como los residuos o los residuales del EPL que también se encuentran en esa zona. Entonces, ese es un primer aspecto y es ese seguimiento con toda la acción del Estado, llámese UNP, la Unidad Nacional de Protección, Fiscalía, la misma Defensoría que está acompañando, etcétera, etcétera, y Ministerio del Interior, Consejería Presidencial, Naciones Unidas llegando a los territorios. Ese es un primer punto, pero unos territorios que tienen que ser abordados a través de una política de intervención integral. La intervención integral es lo que se ha dicho por parte del señor presidente. Claro que se requieren fuerzas militares y de policía en todas las zonas, pero en paralelo llegamos con el acueducto, llegamos con el polideportivo, llegamos con la cancha de fútbol, llegamos también con las lógicas culturales de cada región. Por ejemplo, en el sur de La Guajira, pues uno no puede regalar balones de fútbol, lo que hay que regalar son acordeones, y en la zona del Cauca, pues hay que regalar otro tipo de cosas y participar activamente en el marco de esas políticas culturales muy importantes. Entonces, una política de intervención integral con bienes públicos y también con la fuerza pública. Y un tercer eje, diferente a ese PAO y esa intervención integral, y es diálogo con las comunidades. Diálogo con las comunidades. Cuando yo ni siquiera he navegado un río, cuando yo ni siquiera sé qué serranía es la que está allí, cuando yo ni siquiera sé qué significa un internado en Bichada, en Baupés, en Guaviare, o en cualquiera de los lugares selváticos que tenemos en este país, cuando ni siquiera sabemos cuál es la lógica económica de un territorio y no podemos conversar con nuestras autoridades, es muy difícil tomar decisiones desde Bogotá. Doctor Barbosa, alto consejero, me están pidiendo una pausa muy breve. Quiero al regresar retomar el tema de los defensores de derechos humanos porque creo que hay falta todavía, la gente siente como si fuera una cosa que están descuidados o que están olvidados. No sé, quiero su percepción sobre eso. Será en segundos. Estamos en la otra cara de la moneda, mensajes importantes y estamos con ustedes en segundos. Sí. Muchas gracias por continuar con nosotros, doctor Francisco Barbosa, alto consejero. El tema de los defensores de derechos humanos, podría sentirse la percepción de que están en el olvido, que están abandonados. Ahora, no es fácil, pienso, tener un policía para cada uno, eso creo que es entendible. Pero ¿cómo estructurar y cómo ha mejorado, cómo se ha cubierto un poco también esa protección a esos defensores? Mire, yo quisiera hacer el siguiente punto de aclaración sobre ese tema. Para el gobierno nacional, para el presidente Iván Duque, para el gobierno en general, para la Consejería de Derechos Humanos, los líderes sociales son esenciales en un país. Yo creo que ese es un tema que no admite discusión alguna. Aquí lo que ha existido frente a ellos es una acción completamente miserable, mezquina y despreciable. ¿De quién? De los diferentes grupos que están peleando por esas rentas ilegales. Aquí lo que hay es lo siguiente, Julio, y se lo digo con mucha claridad. Aquí el narcotráfico es el acicate, es el incentivo que tienen esas estructuras hoy para querer hacer lo que quieran en los territorios. Nosotros pusimos hace 2 semanas, por parte del señor presidente de la República y el señor ministro de Defensa y del Consejo de Seguridad, ya una lista
de quiénes son los asesinos de los líderes sociales para ponerlos en la picota pública y mostrarlos, decir quiénes son, poner la cara y tratar de buscar respuesta, porque no puede ser posible que alguien atente contra nuestros líderes sociales y entonces caiga en un manto de impunidad. Yo creo que ahí hay una respuesta concreta y le digo una cosa y le digo a la opinión pública. 5 personas de esas personas que están en esa lista con recompensas ya están en este momento capturadas y judicializadas. El caso de Rodrigo Cadete es un caso muy importante para el país. El que se salga de la estructura de ese acuerdo de paz tiene que ser sancionado o tiene que ser neutralizado. Entonces yo creo que ahí hay una acción colectiva importante. Estamos entonces buscando a los criminales que asesinan a nuestros líderes sociales, primer punto. Estamos haciendo un seguimiento estatal a todas esas regiones que tienen básicamente un problema de líderes o de asesinato de estos líderes sociales en muchas regiones, pero al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo muy fuerte, muy interesante con la Fiscalía General de la Nación y con Naciones Unidas para también saber quiénes son y quiénes no son líderes sociales y quiénes fueron asesinados producto de su condición de líderes sociales, que son dos cosas distintas. Una cosa es que una persona sea asesinada por su lucha social y otra cosa es que una persona pues haya sido asesinada por otras razones distintas, y en eso la Fiscalía General de la Nación ya ha dado un trabajo muy importante en donde las cifras no son simplemente de sumar personas, sino al mismo tiempo de determinar móviles, hechos, circunstancias, aspectos que generaron esto, leyendo el expediente y por supuesto en el marco de una integración y de un trabajo que hace la Naciones Unidas y que la Consejería Presidencial va a liderar en el marco de la unificación de todo el tema de derechos humanos del Gobierno Nacional. Entiendo, por lo que he conocido de su agenda, que debe ir en estos días a propósito de todo esto que estamos manejando. Va usted a Ginebra, entiendo que va a tener importantes reuniones y va a entregar como un balance de lo que ha sido esta lucha en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué tanto oído nos están prestando, qué tanta observación tenemos desde el exterior y qué tanto hemos avanzado también? Hemos venido explicándole al mundo todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Colombia en los últimos 7 meses. Se vendió una idea idílica al final del gobierno anterior. Nosotros hemos venido trabajando un poco para aterrizar esas ideas y empezar a mostrar cuál ha sido o cuál es la acción del gobierno nacional frente a cada uno de estos aspectos. Le hemos explicado a la comunidad internacional que aquí efectivamente se están presentando circunstancias y violaciones de derechos humanos. Nadie está ocultándole al mundo lo que está ocurriendo. Hay regiones en las cuales hay situaciones muy complejas de derechos humanos, San José de Uré, Montelíbano, Córdoba. Pero es necesario también decir cuáles son las acciones que nosotros concretamente estamos mostrando. Julio, nosotros no habíamos visto, por ejemplo, afiches buscando a los criminales de los líderes sociales en los últimos años. Y lo estamos viendo. Nosotros no habíamos tenido resultados tan concretos de haber capturado ya y judicializado a 5 personas que están en esas listas. Nosotros no habíamos visto un diálogo territorial tan complejo, tan profundo que estamos teniendo con las comunidades afectadas, hablando con ellos. Yo lo estoy haciendo. Yo estoy andando en el país. Aquí lo que había en Colombia eran operadores logísticos. Operadores logísticos se contrataban para efecto de que hicieran las labores que el gobierno nacional no hacía con sus funcionarios. Yo creo que aquí hay un tema importante, y aquí que lo que hay que tener es sacrificio y amor por Colombia, amor por nuestra gente, amor por los territorios, amor por el país, comprensión. Y eso creo que es evidentemente lo que nosotros y lo que yo explico. Tenemos que hablar un poco de todo lo que ha ocurrido con nuestras poblaciones indígenas. Esto no es simplemente hacer grandes declaraciones y estar con ellos acá. O la foto. Y la foto, hombre, hay que acompañar y ver cuáles son sus dificultades y tratar de establecer unos compromisos concretos. ¿Han estado concretos. olvidadas esas comunidades indígenas? Muchas, por supuesto. Llegan allá, se toman las fotos y se devuelven. Yo he hecho una tarea clave con varias comunidades indígenas, pero le pongo un ejemplo. El día de ayer me fui a Nabucimaque, que es la capital del pueblo arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta, al lado de Pueblo Bello, uno de los lugares más complejos que hubo en los años antes de la llegada del gobierno del presidente Uribe. Todas esas zonas, los últimos ataques que tienen son el 2001, 2000,
99, gran parte de las masacres que se dieron en este país, e invito a la ciudadanía que eche una mirada en internet, todas las masacres, gran parte de esas masacres que nos llevaron a nosotros a tener una cantidad de problemas en el sistema interamericano, se produjeron en el periodo 94-98. Era el presidente Ernesto Samper, el presidente de Colombia. Aquí lo que pasa es que se ha olvidado y se ha dejado de lado las historias. Llegamos allá, por supuesto, por ejemplo, a la comunidad de Arhuaca y estuvimos conversando con la comunidad el día de ayer. Claro que hay preocupaciones sobre los diferentes temas, el tema ambiental. Hacen propuestas muy interesantes, que se establezca, por ejemplo, una especie de agencia común o por lo menos que se trabaje de forma conjunta entre la CAR, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, de Magdalena y de Guajira. ¿Por qué? Porque la Sierra Nevada es una zona entidad, es una zona montaña, claro. es una montaña además alejada de nuestras cordilleras y hacía parte de lo que se llamó en el siglo pasado del Magdalena Grande, del famoso departamento del Magdalena Grande. Todas esas cosas yo las recojo, por supuesto. Y ¿Esa las va a llevar usted a Ginebra, a Suiza? Hablaremos de varias cosas, hablaremos del tema de líderes sociales que ya le abordé, hablaremos de la circunstancia de la implementación de los acuerdos de La Habana que están en este momento bajo la tutela del presidente de la República y de Emilio Archila. Nosotros recibimos 2 PDETs formulados, tenemos 16 planes de desarrollo territorial. Los funcionarios, el doctor Archila, vive en los territorios, está en las ETCRs. Tenemos además unos trabajos muy importantes. ¿Con quiénes? Con quienes genuinamente quieran entrar dentro de ese proceso. ¿Por qué se dice que se quiere acabar con esos acuerdos y que se quieren desbaratar y que se quiere acabar con todo ese proceso? ¿Por qué esas críticas se generan con el sentir de qué? Es un pulso político. Aquí lo que hay es un pulso político, Julio. Aquí básicamente se quiere pulverizar a un gobierno simple y llanamente porque un gobierno manifiesta algunas observaciones. Aquí yo siempre las manifesté, habían temas del acuerdo de paz que por supuesto había que discutir. Aquí la gente discute mucho sobre en Bogotá, sobre el tema de la JEP y sobre el tema de lo que va a ocurrir con la JEP, que además está funcionando. Pero el presidente debe o no sancionar la parte reglamentaria de El la presidente tiene una facultad constitucional. La facultad constitucional que tiene el presidente existe porque la Constitución se la dio. Debe sancionar o debe objetar por inconveniencia porque no lo puede hacer por inconstitucionalidad. Ahí dejo el debate. Salir a decir por vía de Twitter y por vía de Instagram y por vía de cualquier nivel de que es que aquí hay una irresponsabilidad nacional o una violación al Estado de Derecho o se desconoce la Constitución, denota lo de siempre, una falta de lectura profunda, una falta de conocimiento profundo, porque evidentemente en Colombia existe esa facultad. Yo no estoy diciendo que se va a objetar o se va a sancionar. Yo lo que estoy diciendo es que hay un proceso constitucional, hay unos términos y será en su momento el presidente de la República quien tome la mejor determinación para el país para decir efectivamente en qué puntos está o no está de acuerdo o si sanciona integralmente la ley estatutaria de la JEP. Pero yo le digo una cosa, Julio, no es el tema solamente de la JEP. O sea, el tema de la JEP es un punto. Yo hago un debate, debe haber un debate nacional en torno a ese punto de narcotráfico. Es que lo que ocurrió, el principio general del acuerdo en narcotráfico, sí es muy complicado. Terminó generando que quien siembra coca tiene derecho a una indemnización. Ese es el fomento que está ahí. En el fondo van a pagar una plata, por ende, le van a pagar plata a aquel que sembró coca. ¿Eso había quedado claro en los acuerdos de paz o eso surge luego de descubrir una estrategia? Eso lo que surgió en el acuerdo de paz, la lucha contra el narcotráfico terminó siendo fracturada. Yo creo que ese punto es un punto, podríamos hablar largamente sobre si se convenía o no convenía la JEP. Yo creo evidentemente que cualquier proceso de paz debe tener, en el marco de lo que se estableció, debe tener algún tipo de justicia transicional y sobre eso no, digamos, es un tema que evidentemente se ha discutido mucho en Colombia. Que además que debería haber sanción, verdad, justicia, reparación y garantía de error. Repetición. Por eso, la pregunta de todo eso es, ¿se está repitiendo por cuenta del narcotráfico esto? Sí. Porque algunos aceptan ser condenados por unas cosas, pero van a seguir en la extorsión, a seguir delinquiendo con otros delitos. Entonces no hay llamamiento a no repetición. Pues el llamamiento a no repetición no se está cumpliendo. Ahora, una cosa es muy clara, independientemente de la decisión que tome el presidente, esa jurisdicción especial de paz tiene un marco constitucional ya.
Entonces, eso que dicen que es que la acabó, eso no es cierto. Y lo que dijo, por ejemplo, el vicefiscal James Stewart de la Corte Penal Internacional es muy claro. Dice, pues evidentemente tiene que haber un marco legal para que eso funcione. El marco legal funciona. La pregunta es, llevamos año y medio, más 2 años, y en este momento no hay condenas. ¿Lo de la extradición de Santrich debe ser efectiva? Pues yo creo que queda muy claro un asunto que es el siguiente: cuando se cometieron los delitos o se cometen los delitos después de la firma de ese acuerdo, pues obviamente queda amparado por el derecho ordinario, y el derecho ordinario pues tiene unos trámites. Si los documentos que se tienen indican o indicarían que se cometió ese delito con posterioridad, lo que hay es un trámite que surtir en el marco de la justicia ordinaria, yendo a la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente que la Corte dé un concepto que puede ser favorable o desfavorable, con condición o sin condición, y que el asunto pase a manos del presidente de la República para que proceda a tomar una decisión. Me quedan unos segundos. Una persona fundamental con la que se va a reunir en Ginebra. Michel Forst, voy a estar con él, que es el relator de Naciones Unidas sobre líderes sociales, y Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, con quien tendré una reunión la próxima semana. Lo voy a invitar de nuevo para que nos resuma después esa reunión, porque creo que va a ser trascendental para la imagen también del país en el exterior. Por supuesto. Yo creo que lo que tenemos es ganas de servir, Julio. Tenemos ganas de servir, tenemos conocimiento. Aquí no hay improvisación. En el caso mío, que ha sido un trabajo arduo durante muchísimos años, más de 20 años de ejercicio profesional, con todos los méritos académicos que cualquier persona en este país puede tener, yo no estoy improvisando nada, yo estoy llegando a los sitios, estoy estudiando los lugares con un amor genuino por este país, en el marco de esta función constitucional y legal que el presidente me asignó. Alto consejero, muchas gracias por su tiempo. Un placer, como siempre, estar acá. Este es uno de mi casa, y por ende luego, siempre será muy importante para mí estar acá. Y le deseamos acá. muchos éxitos en ese viaje a Ginebra, que sabemos que llevaremos una muy buena representación. A ustedes muchas gracias. Mañana tendremos un nuevo tema de interés para ustedes. Que descansen.